Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Sánchez, soy el encargado de daros esta primera sesión de formación, donde vamos a ver principalmente 3 puntos. Por un lado veremos cómo desarrollamos aplicaciones web en ICT, qué tecnologías utilizamos, qué arquitectura utilizamos y luego posteriormente veremos un ejercicio para reforzar los conceptos que hemos visto en esta sesión, ¿vale? Venga, pues empezamos con la primera parte. Tecnologías. Vale, en ICT tenemos un repositorio, que es el que aparece ahí, que se llama DGIS2 App Skeleton, donde tenemos una aplicación con todas las librerías y el entorno que nosotros utilizamos en las aplicaciones. O sea, sería la aplicación desde la que partir para hacer una nueva. ¿Vale? Contiene todo el environment que nosotros utilizamos y básicamente este consiste son aplicaciones React utilizando Material UI, que luego veremos en siguientes sesiones en qué consiste. Utilizamos TypeScript, utilizamos Yarn como gestor de paquetes en lugar de NPM. Tenemos una serie de scripts que conviene que conozcáis, que son bastante habituales en cada una de las aplicaciones que utilizamos. Utilizamos Husky, que es una librería que nos ayuda a crear Bithooks, que lo veremos después en qué consiste. Luego también hablaremos de diferentes librerías que utilizamos y qué estructura tenemos de carpetas dentro de nuestras aplicaciones. Vale, nosotros utilizamos React como librería de desarrollo de la aplicación web, ¿vale? Como yo no sé si tenéis experiencia con React previamente o no, yo voy a dar simplemente algunos conocimientos básicos, algunas pinceladas, para que luego podáis ser capaces de hacer el ejercicio. Entiendo que si tenéis experiencia con React, pues todas estas cosas ya las vais a conocer y os suena, ¿vale? Entonces, React utiliza JSX para renderizar, ¿vale? Al final JSX no es más que una especie de lenguaje, de pseudolenguaje que utiliza React y que luego se convierte a código JavaScript. Como vemos aquí en este ejemplo, ¿vale? Nosotros inicialmente, el React DOM, podríamos renderizar este elemento que nosotros lo hemos utilizado utilizando el createElement de un H1. Y dentro del H1, ¿qué es lo que iría? Pues bien, el equivalente con JSX sería utilizar una nomenclatura similar a HTML, ¿vale? Esto realmente no es HTML, sino que esto luego en el proceso de transpilación se convierte a código JavaScript como lo que vemos arriba, ¿vale? De todas maneras, cada una de estas pinceladas que voy a dar de React, debajo dejo un enlace para que ampliéis más información más información en caso de que no lo conozcáis, ¿vale? Vale, en React también podemos manejar eventos. El ejemplo que vemos aquí arriba es cómo se haría en HTML directamente, utilizando HTML JavaScript. Es muy similar a cómo se utiliza en React. En lo que es el manejador del evento, la función que se va a encargar de manejar el onClick, lo tendríamos definido en algún otro punto y aquí lo referenciamos. Decimos que cuando hagas clic en el botón se va a manejar ese evento con esta función. Igualmente aquí dejo el enlace para obtener más información. Vale, en React podemos renderizar listas, ¿vale? Como utilizamos JSX, al final digamos que el renderizado y el código está todo unido, ¿vale? No tenemos por un lado un fichero HTML y por otro lado el código JavaScript, sino que es todo código TypeScript. Entonces, la ventaja que tiene es que vamos a poder hacer muchos renderizados de listas, de este tipo de elementos de HTML directamente desde el código, utilizando funciones como map, ¿vale? En este caso, aquí tenemos un array de números y entonces aquí vamos a iterar, vamos a convertir cada uno de estos números en un lit, ¿vale? Esto lo guardamos en esta constante y luego cuando renderizamos en el DOM, al UL le decimos que va a tener como hijo los elementos lit que hemos definido aquí.
Entonces, de esta manera nos va a renderizar la lista. Lo mismo cuando estamos utilizando tablas, cuando utilizamos select, todo lo que tenga que ver con listas o con renderizar colecciones, podemos utilizar este tipo de estrategias, ¿vale? Aquí lo único importante es que cuando estamos mezclando código JSX con código que debería leer de constantes, variables o cosas así, hay que ponerlo entre llaves. Pero bueno, esto al principio, si no lo conocéis, puede resultar a veces que se os despiste, pero enseguida el IDE os lo va a ir diciendo, os va a ir dando errores y avisos y como tenéis en la aplicación de Skeleton, donde veréis este tipo tenemos diferentes ejemplos y demás, pues vais a ver enseguida cómo renderizar listas y cosas así. Vale, como estamos trabajando con código directamente para renderizar, también podemos utilizar condiciones. Es decir, en este caso, por ejemplo, estoy leyendo de las propiedades que me llegan, estoy leyendo si está logado y en ese caso devuelvo un componente o devuelvo otro. ¿Vale? Este tipo de situaciones se pueden hacer también. Luego hay también renderizados condicionales en función de operador lógico y demás, que bueno, desde aquí en este enlace podéis también ampliar información para ver otros tipos de renderizado condicional que existen en React. Vale, en React, sobre todo en versiones, hace unas cuantas versiones, era bastante habitual definir los componentes como clases de JavaScript. Pero luego fueron evolucionando en las versiones siguientes de React y digamos que ahora mismo lo recomendado y como lo utilizamos nosotros es utilizando funciones directamente. Aquí nos definimos las propiedades del componente que puede recibir. Utilizamos aquí este tipado de TypeScript para indicar que esto es una función de React y le pasamos como parámetro genérico las propiedades. Y luego ya desde aquí pues podemos acceder a las propiedades dentro de lo que es la función que representa al componente. Vale, en React existe un concepto que se llaman hooks que son una serie de funciones que te ayudan a diferentes objetivos que antes se hacían mediante clases. ¿Vale? En el ejemplo de cuando veíamos que los componentes se definen con clases. Vamos a tener hooks para manejar el estado, es decir, vamos a tener hooks a través del cual vamos a poder manejar la información, los datos que utiliza el componente para renderizar, para renderizar el contenido. Esa información se llama estado y vamos a tener unas funciones que se llaman dentro de hooks para gestionar ese estado, para almacenarlo y para modificarlo. Luego vamos a tener otra serie de funciones para gestionar el ciclo de vida de los componentes, es decir, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué se debe de hacer en el componente cuando se está empezando a aparecer o va a aparecer en el DOM o cuando va a desaparecer del DOM? ¿Vale? Cuando ese componente va a entrar en el DOM o va a salir, podemos hacer diferentes cosas también que nos van a interesar. Y luego también tenemos hooks para acceder al contexto. En React hay un concepto que se llama contexto y cuando tú tienes todo el árbol de componentes, imaginaros circunstancias en las que tú tienes cierta información o ciertos datos que tú tienes definidos en un componente superior y quieres poder pasarle esa información a componentes hijos. ¿Vale? Pues existe el concepto de contexto y tendríamos que definir previamente un contexto, que lo veremos luego más adelante cómo se hace, y luego tendríamos una función, un hook, para acceder a ese contexto. ¿Vale? A eso me refiero con este punto. Entonces, vamos a ver primero el hook de gestión de estado. El hook se llama useState, ¿vale? Y como veis aquí, pues dentro de una función, estamos aquí definiendo un estado que por el valor que le estamos indicando aquí va a ser un número, ¿vale? Es capaz de inferir el tipo TypeScript. Y entonces aquí nos devuelve en un array, en la parte izquierda, por un lado la property para acceder al valor y una función
para modificar el valor de ese estado. Cada vez que se modifica el valor de este estado, el componente se renderiza otra vez. ¿Vale? Entonces, si os fijáis aquí, por ejemplo, estamos leyendo la propiedad count que nos ha devuelto aquí del estado, y cuando hacemos clic en el botón, ¿vale? Estamos haciendo un setCount que estamos llamando a esta propiedad, a esta función que va a modificar el estado, y a su vez refresca el componente y se vuelve a renderizar. ¿Vale? Para eso sirve el useState. useEffect, como su nombre indica, se utiliza para cuando estamos haciendo los efectos de lado. Eso quiere decir cuando estamos haciendo cualquier tipo de persistencia o llamada a la red. Entonces, tiene unas partes interesantes que debemos de conocer. A ver, aquí estamos definiendo el useEffect, que recibe como primer parámetro una función que dentro de esa función es el efecto que vamos a realizar, ¿vale? Y en este caso va a hacer una llamada a la API. El useEffect se va a lanzar inmediatamente después de que el componente esté ya en el DOM, y podemos o bien retornar una función o no devolver nada. Si devolvemos una función, esta función se va a ejecutar cuando el elemento sale del DOM, cuando ya no estamos en ese componente porque nos hemos movido de página o cualquier cosa. Entonces salta en este momento la función que hemos devuelto, se va a ejecutar. ¿Qué es interesante que pongamos aquí? Pues todo lo que tiene que ver con limpieza. O por ejemplo, si en el useEffect, en la función principal, nos estábamos suscribiendo a algún servicio o a algunos eventos o algo así, tiene sentido que en la función de limpieza pues nos desuscribamos de ese servicio, ¿vale? Y luego hay un segundo parámetro en el que tú le vas a pasar a aquellos elementos de los que depende que este useEffect se vuelva a ejecutar. Por ejemplo, si modificáramos imaginaros que aquí este chat API tiene configurado un username o cualquier tipo de información, y cuando se renderiza este componente, mientras no haya cambiado el chat API, no se va a ejecutar el useEffect. Lo que hay dentro en la función principal no se va a volver a ejecutar hasta que vuelva a cambiar esto. Si vuelve a cambiar esto, se vuelve a ejecutar. ¿Vale? Siguiente, el useContext. Vale. Antes de explicar el useContext, useContext lo utilizamos para acceder a un contexto, pero antes hay que definirlo, ¿vale? React tiene una forma, como vemos aquí, de definir un contexto. Aquí le estamos indicando que queremos crear un contexto y de qué tipo, ¿vale? Imaginaos que aquí tenemos un contexto en el que indicamos un objeto que llamamos aquí compositionRoot, ¿vale? Y estamos definiendo un contexto de ese tipo, ¿vale? Y entonces aquí nos creamos una función que utiliza el useContext, ¿vale? Entonces, esto es un wrapper sobre el hook useContext, porque tú te puedes crear como wrappers de los hooks, que es lo que se conoce en React como custom hooks, ¿vale? Y aquí es, pues, en lugar de que en cada componente donde utilicemos useContext tengamos que verificar esta condición, pues nos creamos un wrapper que lo llamamos useAppContext, donde ya hace esta condición de esta forma. Desde aquellos sitios donde utilicemos AppContext, pues no es necesario hacer esta condición de si no existe el contexto, devolver el error y demás, ¿vale? Entonces, de esta manera es como estamos definiendo un contexto. Después, cuando estamos definiendo nuestro componente de aplicación, ¿vale? Aquí es donde vamos a almacenar el contexto que va a tener la aplicación, ¿vale? Utilizamos aquí el useEffect para crear el contexto. Fijaros que aquí estamos diciendo, vale, aquí ya estamos creando el compositionRoot, que era aquella property que tenía el contexto, el AppContext, se lo estamos indicando, lo almacenamos en el estado del componente utilizando el useState, ¿vale? El setAppContext lo estamos haciendo desde aquí. Y luego nos creamos
cuando devolvemos lo que es el renderizado, decimos que tenemos dentro del app context un provider, ¿vale? Tenemos aquí un provider que nos va a proveer de este contexto, ¿vale? Esta es la forma de configurar un contexto en React. Defines el contexto, lo inicializas el contexto y te lo almacenas en un estado del componente, y luego tienes que poner el app context, que es el que nos hemos definido aquí, ¿vale? En el app context state, aquí nos viene el app context y el setup context, en el use state, que es como lo que nos devuelve el hub de use state, y luego el app context tiene una propiedad que es provider, que es el componente provider, donde tiene una property value, que aquí metemos el valor. O sea, es donde el contexto que hemos definido y queremos compartir con los hijos es este de aquí, ¿vale? Luego ya dentro de los hijos utilizaríamos el useAppContext y rescataríamos dentro de ese contexto el composition root, y ya lo podemos utilizar dentro de nuestro componente. Tú puedes definir, no tienes por qué haber definido un contexto y en su hijo inmediatamente inferior acceder a él, sino que en niveles posteriores puedes acceder a un contexto definido por algún padre, ¿vale? Entonces, ahora Material UI. Material UI es una librería que contiene una serie de componentes con un estilo Material Design, ¿vale? En The Gis lo utilizan, y este tipo de diseño, y con Material UI pues puedes acceder a una serie de componentes pues que ya vienen con el estilo como se suelen utilizar en The Gis, en la web de The Gis. Ahora no vamos a entrar en más detalle en Material UI, eso lo veremos en la sesión 2, y simplemente que conozcáis que utilizamos React, que ahí sí que quería explicar un poquito más, y luego Material UI entraremos más en detalle en la sesión 2, ¿vale? De momento de Material UI no tenéis que conocer nada, el ejercicio lo vamos a hacer sin utilizar Material UI, el primer ejercicio de esta sesión, así es que eso ya vamos a profundizar en ello en la siguiente. Vale, como ya he mencionado, utilizamos TypeScript como lenguaje, ¿vale? TypeScript es un superset sobre JavaScript, y tenemos una serie que te permite tipar, ¿vale? Tipar el código y hacerlo más seguro, y tenemos una serie de scripts para validar el lenguaje de TypeScript, para realizar, por un lado, para formatear el código utilizamos Prettier, y utilizamos la librería Prettify para ejecutar scripts que te analizan el código y te formatean el código, y como lint tenemos un script también de yarlint, que lo que va a hacer es que te va a hacer un análisis del código y te va a decir allí donde hay errores según unas reglas que se definen, y se definen en un ficherito de configuración de lint, ¿vale? Tanto de Prettier como lint tienen unas reglas, y entonces cuando tú ejecutas estos scripts te van saliendo avisos en la consola cuando los ejecutas, ¿vale? Estructura de carpetas que utilizamos es esta de aquí, ¿vale? Ahora mismo os va a sonar muchas cosas un poco a chino, porque no hemos visto muchos de estos conceptos que vamos a ir viendo durante el curso. Simplemente quiero que tengáis esta slide aquí como referencia para volver a ella según vayamos avanzando en el código, o cuando estéis vosotros haciendo los ejercicios y tengáis dudas. ¿Cómo definimos las carpetas en las aplicaciones? Lo tenemos también documentado en este repositorio nuestro de ICT, ¿vale? Que podéis recurrir a él también para verlo. Y en la siguiente slide, que aquí no voy a entrar en detalle de ver uno por uno las cosas, aquí son las convenciones que nosotros utilizamos a la hora de nombrar carpetas, ficheros y demás, ¿vale? Entonces, bueno, a medida que vayamos avanzando y vayamos viendo pues diferentes partes del código, y cuando vosotros estéis utilizando sobre el ejemplo que está basado en la aplicación de AppSkeleton, vais a tener todo ese código ahí de muestra, que podréis ver también pues cuáles son la serie de convenciones que vamos utilizando. Podéis utilizar estas o podéis utilizar unas que tengáis vosotros. Si queréis utilizar estas mismas,
que sepáis que lo tenéis aquí en estas slides de esta sesión 1 y también en la URL de la slide anterior. Aquí también lo podéis ver. Vale, JavaScripts. Una serie de scripts que son interesantes que tengáis presentes. Lo primero que vais a tener que hacer cuando descargáis cualquier aplicación que sea nuestra, ya sea la Skeleton App o ya sea el repositorio del ejercicio que está basado en la Skeleton App, es hacer un jar install para que instale todas las dependencias de NPM, ¿vale? Y luego para arrancar la aplicación, jar start. Jar start permite dos parámetros, que indicar el puerto e indicar la URL de GIS, ¿vale? Porque cuando desarrollamos, nos basamos en las cookies de una sesión iniciada en una instancia de GIS, entonces no se necesita para poder ejecutar tener la aplicación en modo desarrollo, tener la aplicación instalada en un servidor de GIS, sino que directamente arrancando el servidor de GIS, indicando a la aplicación contra qué de GIS va a conectarse, podéis trabajar de esta manera en desarrollo, ¿vale? Estos son los scripts que ya hemos visto de Jan Prettify y Jan Lint. Para ejecutar los test unitarios tendríamos Jan Test, ¿vale? Ya veremos en futuras sesiones que utilizamos para el tema de testing, pero con este script de Jan Test ejecutaría los test unitarios. Y luego para ejecutar los test de integración tenemos esta serie de comandos, ¿vale? Por un lado, habría que exportar unas variables que indican cuáles son pues el usuario y contraseña de GIS contra el que vamos a hacer los test de integración, cuál es la URL, ¿vale? De la API y cuál es la URL la URL de la API es para hacer login contra ella, y luego la URL pues para interactuar en los test de integración con la web que estemos testeando. Para los test de integración utilizamos Cypress, ¿vale? Y luego con estos dos comandos de aquí podemos, por un lado, ejecutar directamente en modo consola, desde el terminal directamente los tests, o podemos abrir una pantalla de Cypress donde nos aparecen listados cada uno de los tests y podemos ir ejecutándolos uno a uno, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo veremos en futuras sesiones. Vale, Git Hooks. Respecto a los Git Hooks, al final los Git Hooks son como una especie de triggers que tiene Git, que tú puedes meter ciertos comandos cada vez que se produce un commit, antes o después del commit, antes o después del push. Nosotros utilizamos dos hooks principalmente, que son el pre-push, y lo que hacemos es que se lancen los scripts que formatean el código y lanzan el linter, y también que actualizan el tema de los ficheros de localización, donde están las traducciones, y se ejecuten los tests. Entonces estos scripts los va a ejecutar antes de hacer un push. En caso de que estos comandos resuelvan con un error, no te deja hacer el push para que sea revisado ese push. Y luego tenemos un post-merge, que aquí se va a lanzar cada vez que tú haces un merge de una rama, pues va a detectar si existen cambios en el jar log, que el jar log es donde se registran las versiones en concreto de la versión de las dependencias que tú tienes en tu librería. Si ha habido algún cambio, entonces te ejecuta el jar install automáticamente, ¿vale? Vale, luego tenemos dos librerías fundamentalmente que son desarrolladas por ICT que utilizamos en nuestras aplicaciones. D2 API, que es un SDK escrito en TypeScript, es un SDK de la API de GIS, ¿vale? Y luego D2 UI Components, que son diferentes componentes que nosotros utilizamos en nuestras aplicaciones y que normalmente pues los utilizamos frecuentemente en diferentes aplicaciones, y tenemos una librería pues para poder acceder a ellos cómodamente y no tener que ir copiando el código de una aplicación a otra, ¿vale? Luego, respecto a las traducciones, trabajamos con una librería de DGIS que se llama D2 i18n, ¿vale? Nos va a proveer todas las funcionalidades que necesitamos para poder utilizar multidioma en las aplicaciones. Principalmente hay 3 scripts,
¿vale? Son estos tres de aquí, ¿vale? Y luego, no hace falta que los estéis ejecutando a mano estos scripts, porque luego los hooks que tenemos y el script de prestar que tiene React, que en las aplicaciones que hacemos, que se va a ejecutar cada vez que inicias la aplicación, están ejecutando estos scripts. Entonces, unos son para extraer lo que son de los ficheros de Poeditor a los JSON que llevan las traducciones finales. Al final no os tenéis que preocupar mucho por estos scripts porque se van a estar ejecutando bien en el prepush o al arrancar la aplicación, ¿vale? Simplemente que sepáis que existen. ¿Cómo se configura? Esto lo veréis ya que viene configurado así en la Skeleton App o en la aplicación en el repositorio que vais a utilizar para los ejemplos. Pero bueno, aquí al final se define mediante estas funciones, se está configurando esta librería, ¿vale? Se está configurando y aquí en el User Settings que hemos hecho para acceder al idioma que hay en la instancia de GIS, por defecto, el idioma que tiene el usuario que está conectado, y aquí se configura i18n, ¿vale? Esto lo veréis en la Skeleton App. Y luego utilizar esto es muy sencillo. Tenéis que en los locales, que son los ficheros JSON de traducción finales que ha generado, pues al final vamos a definirnos, a importar i18n y con la función t vamos a pasarle un texto, no tenéis que pasarle una clave y un valor, directamente es el valor. Y en el caso de que haya interpolación, que queráis meter valores dinámicos, se utiliza siguiendo esta template. Tiene que haber un objeto con la propiedad que hemos definido aquí y luego pues cuando estéis ejecutando, haciendo el prepush y demás, se van a ir generando los ficheros de traducciones y va a ir haciendo todo por detrás, ¿vale? Vale. Bueno, otras librerías que utilizamos son Lodash para trabajar con arrays. Son utilidades que al final te ayudan a trabajar con arrays, con números, con objetos, diferentes utilidades que te hacen más cómodo trabajar con este tipo de objetos. Styled JSX, que es una librería con la que puedes customizar los estilos de los componentes, que lo veremos en futuras sesiones cómo se utiliza. Jest, igual lo veremos en la sesión de testing y lo utilizamos sobre todo para los test unitarios, y Cypress, como ya hemos comentado, lo utilizamos para los test de interfaz de usuario, los test de integración interactuando con la web como si fuera un usuario.